Muy bien, amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Profesor Martínez, que nos acompaña desde Madrid, España. Nuestros amigos de Quito, Violeta, un gusto verles. Verónica, los demás amigos que se están conectando. Y darte un cordial saludo, Franklin Cepeda y al amigo Stalin Flores, que también nos acompañan desde Riobamba en esta transmisión de cierre de lectura de la primera parte del Quijote, el cual hemos tenido una buena experiencia de lectora. Domingo a domingo nos hemos reunido, nos hemos citado a estos encuentros Zoom para reflexionar acerca de las porciones de la lectura que hemos ido desarrollando de manera individual. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y en esa misma línea de tener una buena experiencia enriquecedora, hemos invitado a Franklin Cepeda Astudillo a que nos venga a compartir un poco sobre las experiencias del Quijote en tierras ecuatorianas. Franklin Cepeda es un reconocido cervantista, estudioso el Quijote, él mismo nos va a desempeñar y nos va a indicar una serie de trabajos que ha hecho, y aquellos que estamos sorbiéndonos de la obra del Quijote, escuchar un poco sobre lo que se ha realizado en el Ecuador nos vendrá bien. Voy a leer brevemente un poco el perfil de Franklin Cepeda para poder entrar en sintonía y darle paso a él. Franklin Cepeda es doctor en historia, periodista y docente universitario. Fue aceptado como miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia. Cepeda Astudillo se ha interesado por la historia urbana, la de los grupos subalternos, la de la vida cotidiana. Sus aportes están consignados en diversos artículos, libros, revistas y publicaciones. En cuestiones temáticas se ha interesado por tres temas. Primero, la historia de Riobamba, especialmente en las primeras décadas del siglo XX. Otra es la tanatología, un campo histórico que se ha desarrollado en los últimos años, especialmente en Francia. Y finalmente, en la parte literaria, el legado de Cervantes y su Quijote, quien tiene a su haber haber llevado a cabo en el Ecuador en el año 2005. Entonces, Franklin, bienvenido. Esperemos tener un buen conversatorio y una buena experiencia en esta tarde. Bienvenidos todos. Buenas tardes, estimados amigos del Club de Lectura del Quijote y amigos que están al otro lado del Atlántico, al otro lado del Pacífico también. Una alegría poder compartir, integrarme a este espacio. Soy un tanto reñido con la tecnología. Para mí todavía tiene algo de molino de viento, pero creo que hay que acometer justamente contra este temor, contra este miedo que es nuestro principal enemigo, más aún en estos momentos. Yo quisiera comenzar compartiendo esta experiencia con una frase que escuché al profesor Ángel Martínez de Lara, que decía: el Quijote es el libro que menos se lee y el que más se relee, en el cual desde mi lectura aludía a esta suerte de omnipresencia de la obra de Cervantes en nuestros imaginarios, cómo el Quijote se vuelve algo cotidiano, algo familiar hasta cierto punto, aunque no necesariamente lo hayamos leído. Y con ustedes, pues, cabe hacer una excepción muy honrosa, ¿no? Muy notable, puesto que son personas que se han dedicado a dar de su tiempo para abordar esta obra. En este caso ya no solo para releerla, sino para comenzar, pues, leyéndola. En mi caso, generosamente Vladimir me ha llamado cervantista. Bueno, creo que siempre somos aprendices, seres en proceso. Quizá, pues, si me arrogara yo algún término, preferiría que sea simplemente el de lector o el de curioso lector para ir más en la línea de Don Miguel de Cervantes. Esta charla tiene algunas partes, es muy sencilla, no tiene nada del otro mundo. En la primera quiero dar un testimonio personal desde mi niñez, cómo llegó el Quijote a mí, desde mi adolescencia. Luego, pues, una circunstancia particular que me llevó a pensar en la posibilidad de editar el Quijote en Ecuador. Y luego, un tercer momento, ya en la preservación de esa memoria, de ese legado, esas huellas de Cervantes y el Quijote en Ecuador. Yo recuerdo que de mi niñez, pues,
yo soy el último de 5 hermanos, ¿no? El menor, y en la casa siempre había libros de texto de mis hermanos mayores, libros de literatura, de lecturas, de enciclopedias, rodando por aquí y por allá. Y me llamaba la atención ver esos libros de literatura con la imagen de Don Quijote en la portada. Alguna vez llegó una edición para niños de Editorial Coquito. Las ediciones para niños suelen ser cuestionadas, suelen ser en muchos casos vilipendiadas porque mutilan mucho de la obra original. Cierto es indudable aquello. Pero en este caso, para un niño, las ilustraciones tenían ese atractivo, esa magia de cautivar. Y claro, yo decía, bueno, aquí están volando en un caballo de palo, ¿por qué? Aquí se ve batallar con los molinos de viento, ¿por qué? Y luego, pues, una imagen que de alguna manera fue perturbadora, una serie de mujeres con barbas. Yo decía, bueno, esto qué raro, ¿no? Como niño me costaba un poco hacer calzar en mis esquemas esa gráfica. Pero quedó esa primera curiosidad. Yo habría estado quizá en segundo año de escuela, tercero, cuanto más. Y por esos años tuve una profesora que era de mucha iniciativa, la señorita Beatriz, que era muy ocurrida, pues nos llevaba a pasear por la ciudad, nos llevaba a Quito, nos llevaba a la mitad del mundo. Uno como niño se fascinaba con esos relatos y nos hablaba de libros. Nos hablaba de Huasipungo, de la cabaña del tío Tom, de Canción de Navidad, de Lazarillo de Tormes, y también nos habló del Quijote. Y ya comencé a verlo de otra manera porque ya eran, digamos, opiniones informadas. Y en ese sentido traté de buscar, traté de ir accediendo a la obra completa. Eso era un poco más difícil porque pues nuestras librerías generalmente eran limitadas, en nuestras casas no siempre eh, había la posibilidad de contar con esas obras hasta cierto punto de culto. Pero bueno, pasó el tiempo y yo me allegaba con frecuencia a una peluquería de la ciudad de Riobamba, de don Víctor Manuel Niama. Y él vendía y compraba libros y revistas usadas. Inclusive era posible llevarse una cantidad y luego cambiarlas por una pequeña cantidad de dinero. Y yo llevé tantas revistas de Memín, del Pato Donald, de Tío Rico, de Condoritos, que luego ya me fui un poco pegando a los libros también. En principio esos libros de Ariel Juvenil, ediciones resumidas con ilustraciones, con gráficas. Y me llamó la atención el Quijote. Y luego me encontré un Quijote un poco más extenso. Yo ya habría estado quizá en cuarto año de colegio por allí. Y pues ya era una lectura muy distinta a esos primeros Quijotes resumidos. En este caso era un Quijote, quizá pues un tercio de la extensión cabal, es decir, bastante mutilado, bastante cortado. Sin embargo, yo tuve momentos de carcajada, de risa, de placer, cuando me llegué a capítulos como el del Bálsamo de Fierabrás y el capítulo en el cual Sancho es de alguna manera obligado a infringirse pues un castigo de 3.000 azotes. Y lo que pude hacer era reír. Realmente me divertía, me parecía tan curioso aquello. Y claro, pues al darme cuenta de que el libro no estaba completo, lo que uno quiere es más, ¿no? Como que uno pues no se satisface. Y así fue que a los 17 años pude tener ya mi primer Quijote completo. En esta misma peluquería de don Víctor Niama vendían libros y había una bonita edición usada de Grolier Jackson, una editorial norteamericana que producía libros en español de muy diversos temas, los llamados clásicos, y entre ellos un Quijote en 4 tomos. Me lo compró mi madre en la Navidad de 1992 y allí comenzó ya otro tipo de lectura. Y obviamente comenzaron algunos problemas, pues, puesto que nuestro léxico en muchos casos es limitado. De pronto, pues toma su tiempo darse cuenta de que una expresión como puesto que es tan recurrente, no significa más que aunque, es decir, no tiene mayor misterio. Pero bueno, de poco tocaba ir resolviendo ese misterio, ir decodificando y descifrando. No leí una edición anotada para empezar, pero pues creo que eran más las ganas. En todo caso, pues tenía un pequeño tren de lecturas que me ayudó y fui continuando, fui hasta cierto punto engolosinándome con esta obra. Y personalmente yo pienso que es un gran anzuelo para atrapar lectores las ilustraciones. En este caso había las de Gustavo Doré. La impresión no era nítida, no era óptima, pero reviví esos momentos de risas de pocos años atrás, ¿no? Cuando me enteraba del Bálsamo de Fierabrás o de los azotes de Sancho.
porque hay una ilustración muy curiosa, ¿no? De cuando pues Sancho está algo así, de una forma muy carnavalesca, amagando que se está lacerando las espaldas. Y bueno, la experiencia ya fue muy distinta, ya leer el Quijote completo ya, digamos, ya no era solamente una experiencia de humor, también comenzaban a ver otro tipo de sensaciones, ya un poco de melancolía, un poco de pesar, un poco un condolerse por lo que le sucede al personaje, esa incomprensión, ese batallar, qué sé yo, muchas otro tipo de sensaciones que no las tuve con mis primeras y superficiales lecturas, llamémoslo así. Y bueno, se dio el interés por el Quijote. Un siguiente momento me llevó a buscarme un Quijote que esté contenido en un solo tomo. ¿Para qué? Pues para que sea más fácil llevarlo. Yo iba a estudiar en Quito y ya pues no quería llevarme esa edición en 4 tomos, sino algo más ligero, más portátil. Y ya comenzó otro tipo de lectura ya más serena, más informada, ya con pequeñas notas que me iban aclarando el significado de términos, de palabras, de acepciones. Y pasó así hasta el año 1997 en que viajé a La Habana, Cuba. Era el primer viaje que yo hacía fuera del país. Y creo que siempre nos ilusiona comprarnos libros, comprarnos publicaciones. Y pues era bastante asequible. Además, en cuanto a precios, conseguí una colección de tarjetas que decían las ilustraciones de la quinta edición cubana del Quijote. Y claro, unas tarjetas muy bonitas impresas solamente en tinta negra, pero yo digo, qué curioso esto, qué cosa más bonita, más simpática. Pero digo, quinta edición cubana, y ahí pues surgió una inquietud. ¿Cuántas ediciones se han hecho en Ecuador? Aquí en Cuba, al menos hasta ese momento, se habían hecho como 5 ediciones del Quijote. De hecho, pues cuando la Revolución triunfa, el primer libro que se publica y se lo hace en una cantidad fabulosa era el Quijote, para apoyar las campañas de alfabetización. Y me pregunto, ¿hay en Ecuador una edición completa? Y esa fue una inquietud que quedó sembrada. Tiempo después tuve una idea un tanto pintoresca, si cabe, ¿no? Que era algo así como conformar un comité pro primera edición ecuatoriana del Quijote. Y esto tomó su tiempo, no fue inmediato. Esto tomó más o menos hasta el año 2003. Y así fue que yo comencé a publicar artículos de opinión en un periódico local llamado Los Andes. Y una de esas tardes yo fui a dejar el artículo, la tecnología ya estaba disponible, pero sin embargo yo siempre he sido muy artesanal en muchas cosas. Me daba el trabajo ir desde mi casa cargando el disquete para que lo descarguen, cuando era mucho más sencillo usar el correo. Pero bueno, a veces estas limitaciones tienen ventajas. Y allí conversé con Manuel Freire Heredia, directivo de Edipcentro, y le dije así de sencillo, tengo una idea para usted. Ya se viene el año 2004, el cuarto centenario de la primera parte del Quijote. ¿Por qué no hacemos una primera edición ecuatoriana? Y claro, pues Manuel era pues, hombre de lecturas, profesor, maestro, pero también hombre de negocios. Entonces dice, bueno, me parece interesante, pero se requeriría pues 2 cosas. Uno, saber que en Ecuador no se había hecho el Quijote. Y segundo, tener un proyecto. Hágame un proyecto. Y yo le dije, bueno, yo nunca he hecho proyectos, no sé cómo se hace. Haga como quiera, como le parezca. Y efectivamente así lo hice. Un documento, pues, ¿no? Considerando que proponemos lo siguiente, la edición estaría compuesta de las siguientes partes, estaría ilustrada por artistas ecuatorianos, se financiaría a través de... Bueno, supongo que así pueden hacer un proyecto. Ese fue el inicio de un proceso muy interesante que culminó en noviembre de 2004 con la presentación de la primera edición ecuatoriana del Quijote. Antes de avanzar, pues, y yendo a la segunda parte, yo quiero indicarles las portadas de 2 libros que más o menos nos van a ayudar a entender dónde estamos situándonos. La primera es una colección de 3 tomos llamada Del donoso y grande escrutinio del cervantismo en Cuba. Esto es un trabajo que se hizo hace, ¿qué será? Unos 4 o 5 años tal vez. Es una obra realmente maravillosa. Nos habla de una presencia notable de Cervantes y su influjo en las huellas, en las artes, en las letras, en la cotidianidad cubana. Son 3 tomos que deben cubrir más de 1200 páginas. Una obra realmente maravillosa, antología, compilación de textos, de estudios, de historia, de gráficas, de imitaciones hechas en Cuba del Quijote. Una obra bastante extensa, como ustedes pueden ver. Y vamos a ver la siguiente. Es un libro igualmente hermoso. En este caso es 400 años de Cervantes en México. Este es un libro, hasta cierto punto, un libro objeto.
Aquí hay unos 8, 10 artículos, 10 extractos de fragmentos clásicos de obras sobre Cervantes y el Quijote producidas en México. Es un libro realmente hermoso y pues bueno, son obras que las conocí hace más bien poco tiempo, hace la cosa de unos 2 o 3 años. Y mi inquietud había sido pues cómo documentar, cómo historizar, cómo elaborar un poco la reconstrucción de esos pasos de Cervantes por Ecuador y su influjo en las ciencias, en las letras, en las artes, en el pensamiento y en otras esferas. Esta historia pues de alguna manera tiene sus paralelismos con la historia de la primera edición de Quijote. Entonces lo que vamos a ver a continuación son algunas de las gráficas de esta edición para un poco situarnos, ¿no? Cómo es lo que se fue haciendo. Esta primera gráfica nos plantea que en enero de 1605 Juan de la Cuesta, impresor madrileño, entrega la primera edición de Quijote. Es decir, probablemente esto se hizo un poquito antes, ¿no? En 1604, pero salió a la luz en 1605, la edición príncipe del Quijote, obra a la cual pues, se considera como un espejo de la condición humana. Esta lámina que ustedes están viendo hace parte de la edición, es un facsímil a partir de la gráfica de la línea negra, la línea de gráfica y de caracteres, montamos sobre un papel envejecido para que pues, tuviera algo de atractivo. No sé si hicimos bien en ese sentido. Sigamos con la siguiente gráfica. Esta edición, esta portada que ustedes ven, es la portada de la primera edición ecuatoriana. Es un diseño que lo hice caseramente. Yo, pues, prácticamente es hecha en Paint y en, ¿cómo es? En este programa sencillo de editar fotografía casera. No sé, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, es hecho caseramente. Sin embargo, en el estudio de diseño ya fue mejorada, ya fue hecho con programas adecuados, pero se conservó la idea original. Y es una edición conmemorativa. Y desde luego todo va teniendo su misterio, todo va teniendo a veces también sus pequeños o grandes fiascos. Ustedes ven en la portada una acuarela de don Joaquín Pinto, un famoso pintor quiteño. Pero de alguna manera cometimos un error, porque lo que hace Joaquín Pinto es copiar una acuarela de una edición española del 19. Ya había la posibilidad de imprimir a color para entonces. En todo caso, pues nos dimos cuenta un poco después, quizá habría sido más atinado poner la obra de Joaquín Pinto, los capítulos que se le dieron a Cervantes, donde que hay un Quijote que caricaturiza a García Moreno o algo así. De todas maneras, esa es la portada de esa primera edición que logramos hacer en 2004, gracias a un consejo editor que estuvo compuesto por Manuel Freire, por Genoveva Ponce Naranjo y por quien les habla. En mi caso, tuve la responsabilidad de editar el texto, elaborar las notas. Son más o menos 5,000 notas y todo es un aprendizaje. Por ese mismo año se publicó una edición hermosa en España de Andrés Amorós, que tenía una particularidad. Era una edición para estudiantes y tenía las notas a la derecha. Sí, es decir, que posibilitaba, digamos, leer simultáneamente a donde estaba el texto con alguna palabra, digamos, poco usual y inmediatamente se veía la nota. Quizá esa idea nos habría gustado apropiárnosla, pero la conocimos un tanto más tarde. Hemos visto ediciones muy hermosas en las cuales las notas van ilustradas con pequeñas imágenes, ¿no? Y es interesante aquello porque cuando alude a armas, por ejemplo, a la falda de la loriga, que es una pieza de la armadura, ilustra aquello. El mosquete ilustra y uno, pues, digamos, aprende desde el texto, pero aprende mucho más rápido desde esa imagen. O cuando alude a instrumentos musicales, una chirimía, un rabel, etcétera, es, digamos, muy ilustrativo, muy didáctico aprender de esta manera. De todas formas, logré elaborar estas notas, son un total de 5,000 notas de pie de página, en la cual vamos explicando los significados de algunos términos. En mi caso, yo tenía ese problema con la palabra puesto que, y realmente no bastaba con explicarla una vez. Procuré situarla todas las veces que aparecía en el libro. Y pienso que no me equivoqué. Cuando en el año 2005 sale la edición de la Asociación de Academias Españolas de la Lengua, también se explica cada vez el significado de puesto que, por la sencilla razón de que es una voz poco conocida y no darse cuenta de aquello sí puede ser molesto para el lector no habituado. Creo que ahí, por ejemplo, tuvimos un acierto. Sí, por favor, seguimos con las imágenes. La idea era reconstruir, digamos, presentar esta edición
con algunos elementos que la vinculen a Ecuador. La cuestión técnica, bueno, quizá este momento es secundaria, el volumen ya no está a la venta, ya no está disponible, pero en todo caso culminamos la entrega de un libro de 1024 páginas, en papel cuché brillante, las láminas y pasta dura. Una introducción compuesta por Javier Conde, agregado cultural de la Embajada de España, y un prólogo de Hernán Rodríguez Castelo de la Academia de la Lengua. En este caso fue un pedido que se nos hizo desde la Embajada y yo dije con mucho gusto. Pero claro, pues me parece que la persona adecuada para hacer un prólogo así era Hernán Rodríguez Castelo, quien ya no está entre nosotros, pero era un gran amante del Quijote y elaboró un prólogo que hasta ahora le estamos muy agradecidos porque realmente se tomó el trabajo de hacer un ensayo de mucha profundidad. Y enseguida hay un artículo, la segunda versión de un artículo que yo acometí llamado El Quijote en Ecuador, donde yo he tratado de contar la historia del Quijote, cómo llegó a Ecuador, cómo se fue difundiendo, cómo se fue reflejando, por ejemplo, en las obras teatrales que se hacían ya desde tiempos de la colonia, cómo se fue leyendo, algunos ecuatorianos célebres que leyeron El Quijote, ¿no? Qué sé yo, Eugenio Espejo, por ejemplo, Juan Montalvo, grandes lectores del Quijote. Y acompañado de la bibliografía, es decir, de cuánto estudio, libro, revista, gráfica yo haya localizado sobre el tema. Desde luego no es una localización exhaustiva, pero en todo caso hice el mayor esfuerzo para que cuanto se haya producido sobre el Quijote haya llegado a este libro. Desde luego muchos materiales no lograron ser localizados y referenciados. En todo caso, eso es lo que se buscó subsanar con los siguientes trabajos. ¿Qué tal si continuamos con la siguiente diapositiva? En este estudio se incluyen varios testimonios, es decir, fragmentos de escritores ecuatorianos que se han referido a Cervantes del Quijote. Es una compilación más bien breve, una muestra. Así está desde luego Cervantes, está Montalvo, está Raúl Andrade, está Hernán Rodríguez, está Alfonso Barrera Valverde y algunos escritores más. Un grupo muy pequeño, quizá unos 10 o 12. Está traducido al quichua el primer capítulo de la primera parte, lo hace Pedro Curichumbi. Hay un refranero, pues, que fue una compilación de refranes, dichos, expresiones bíblicas. Eso ya está al final del libro. El léxico, un diccionario de arcaísmos, palabras poco usuales y otras expresiones que pudieran requerir explicación. Eso está situado al final de la edición. ¿Qué tal si vamos a la siguiente? Además, hay un índice de nombres y situaciones que es como un índice toponímico y analítico que nos permite localizar rápidamente algún pasaje, alguna denominación. El índice general, es decir, listado de capítulos básicamente, y el listado de láminas con los nombres de los artistas que participaron. Vamos avanzando. Aquí vemos uno de estos, de las primeras páginas, ¿no? Cómo nos quedó el Quijote. Es decir, el diseño que le dimos. Estas viñetas que ustedes ven al inicio de cada capítulo están tomadas de la edición española de Montaner y Simón de 1898, de los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Probablemente la más hermosa edición de esa obra que se haya hecho. Y de allí la sacamos para ir intercalando en cada capítulo como encabezado, como una ilustración, como un ornamento. Pero también tratamos de darle un aire clásico, ¿no? Por ejemplo, esa capitular que ustedes miran allí. Fue el tipo de capitular que se empleó para cada uno de los capítulos. Y abajo, fíjense, están a 2 columnas las notas. ¿Por qué razón a 2 columnas? Por razones de espacio. ¿Y por qué las notas son puntuales? Es decir, procurando que básicamente se disfrute la lectura del Quijote. Pasaron, por ejemplo, el verbo pasar, pero con la connotación de tratar, de conversar. Celebro, cerebro. Sí, por ejemplo, bayeta, paño liviano que se usa para forros. De pronto para muchas personas puede ser una palabra muy conocida y en otros casos no. Licurgo y Solón, legisladores de la antigua Grecia. Es decir, aclaraciones muy puntuales que básicamente permitan avanzar la lectura sin mayor distracción. ¿Qué tal si seguimos? Aquí en cambio vemos un componente muy interesante, muy pintoresco, que es la compilación de una serie filatélica emitida en 1949, tardíamente, en homenaje al cuarto centenario de Cervantes. Nos pareció importante reproducir ese tipo de elementos, porque nos dan luces de cómo el Quijote y su obra cimera ha estado presente, en este caso en la filatelia, en las cartas, y cómo aquí se interactúa también con Juan Montalvo, cuya obra, los capítulos que se olvidaron a Cervantes, ha sido muy elogiada. Siempre va a haber un componente de subjetividad, pero hay autores como Ramón Pérez de Ayala que la consideran la más lograda imitación que se haya hecho de la obra cervantina.
Esta es una lámina filatélica que intercalamos en el Quijote. Veamos la siguiente diapositiva. Esta, en cambio, es una de dos láminas en la cual reproducimos las portadas de las Príncipes. En este caso, las de 1605, y si vamos a la siguiente, las de 1615. La primera, pues, fijarán, se dice el ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. En el caso de la segunda, el ingenioso caballero, Don Quijote de la Mancha. Esta diferencia, pues, depende cómo se leamos, cómo se la vea, puede ser sustantiva. Y bueno, andado el tiempo, digamos, la edición cumplió su función, digamos, en este caso, entregar una edición conmemorativa, un poco consignar este homenaje a Cervantes y su obra cimera desde Ecuador. Pero, digamos, pasando el tiempo, ya el libro, desde luego, ya no siempre está asequible, ya se acabaron los ejemplares. Y se acercaba a una segunda conmemoración, la de los 400 años de la segunda parte, a la que me referí como el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, exactamente. Y aquí se dificultaba hacer una segunda edición. Realmente me habría encantado que se acometiera aquello, pero los recursos que se requieren son bastante altos, bastante numerosos. Personas como ustedes, yo tengo la seguridad, aman el Quijote, quisieran tenerlo, pero de alguna manera somos una suerte de minoría. No es un libro que la gente se dispute por adquirirlo, mucho menos por leerlo. Pero en todo caso, me parecía que si no se podía hacer aquello, había que hacer una memoria que, un poco siguiendo los pasos de esos libros que se han hecho en Cuba, que vimos al inicio, que se han hecho en México, que se han hecho en Colombia, que se han hecho en muchos países, también nos cuente qué ha pasado con Don Quijote en Ecuador, si es que en la ruta de Don Quijote estuvo o no pasar por Ecuador. Y allí fue que yo coloqué un epígrafe procedente de la segunda parte de segunda parte del Quijote, al inicio de este libro, en el que dice: si yo tuviera aquí un astrolabio con que tomar la altura del polo, yo te dijera que hemos caminado, aunque o yo sé poco, o ya hemos pasado, o pasaremos presto por la línea equinoccial que divide y corta los dos contrapuestos polos en igual distancia, del capítulo 29 del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Y me parecía un pasaje conmovedor, por una razón muy sencilla, porque aquí habla de la línea equinoccial que divide y corta los dos contrapuestos polos en igual distancia, o sea, del Ecuador. Entonces sucede que Don Quijote pasó por Ecuador y eso está mencionado explícitamente en la segunda parte de la obra de Cervantes. Y aquí pues había que pensar cómo iba a estar conformado ese libro. Pues incluimos una versión actualizada del artículo El Quijote en Ecuador, en la cual aumentamos la información, añadimos documentos, facsímiles, aumentamos autores, aumentamos datos, ¿sí? Enseguida colocamos el prólogo a la primera edición ecuatoriana del Quijote, colocamos dos insertos, uno con filatelia, con obras de arte, con portadas de libros, con portadas de revistas, publicaciones, con algunas ilustraciones de Quijote, y el segundo con el Quijote en el arte ecuatoriano, el segundo inserto en color. Y finalmente añadimos otros tres componentes. Una pequeña antología, yo ni siquiera diría antología, creo que no es el término adecuado, una selección sería, de fragmentos en prosa de autores que hayan hablado sobre el Quijote, especialmente narradores, ensayistas, comentaristas, y una segunda selección de versos, de poetas, de versificadores que hayan dedicado sus obras al Quijote. Esta segunda sección fue un poco problemática. Hay personas que me han dicho que algunos textos no debían estar. Probablemente sea así, pero nuestra intención no era tanto hacer una antología, reitero, sino testimoniar cómo el Quijote ha impactado en Ecuador. Y allí se hizo esta selección de versos y de poesía de autores muy variados, ¿no? Vamos a tratar de ver si es que podemos fijarnos. Por ejemplo, en el caso de los testimonios de ensayo y narrativa, convocamos autores como Juan Montalvo, como Gabriel Ceballos García, como Hugo Alemán, algunos poco conocidos como Marco Álvarez Miño, otros de Cuenca, Rigoberto Cordero y León, Luis Cordero Crespo, Agustín Cueva Tamariz, Aurelio Espinosa Poli, Ezequiel González, un español que vivió en Guayaquil, Augusto Arias,
casos interesantes, el de José María Velasco Ibarra, que hizo un texto curioso llamado Robot amenaza a Don Quijote, María Eugenia Moscoso, Raúl Vallejo, Alicia Ortega, Raúl Serrano, Susana Cordero, María Elena Barrera, es decir, hombres y mujeres que en algún momento produjeron algunas líneas dedicadas al Quijote y a Cervantes. Y la segunda parte, la que les decía que era un poquito conflictiva, la de la poesía, la de la lírica, convoca a autores muy antiguos como Numa Pompilio Yona de fines del 19, Nicolás Augusto González, Rosendo Uquillas, Celiano Monge, Alejandro Andrade Cuello, y en otros como Manuel del Pino, Antonio Bermeo, Enrique Novoa, Franco Ceballos, Silvia García, Antonio Rodríguez Vicens, Fernando Cazón Vera, Pedro Atienza López, Aurelio Ovidia y Raúl Arias. Es decir, hay una diversidad, ¿no?, de autores que se han ido pronunciando en torno a Cervantes y el Quijote. Y pues cerramos el libro con la compilación bibliográfica. Ya no es la compilación bibliográfica de 2004 o de 2005 que tenía limitaciones, sino que ya procuramos ser más exhaustivos y la ampliamos considerablemente. Es así como, digamos, reconstruimos de alguna manera estos pasos de Ecuador en la ruta de Don Quijote. No es una obra tan extensa como los tomos que se han hecho en Cuba, porque requeriríamos mucho espacio para colocar ya no fragmentos, sino ensayos completos. Se podría hacer algo aquí, quizá no tan rico y diverso, sin subestimar el cervantismo ecuatoriano. Pero en todo caso, se podría hacer al menos un tomo extenso con estos materiales a los que me he referido y los cuales están debidamente detallados en las páginas de este pequeño libro llamado Ecuador en la ruta de Don Quijote. Ahora lo que vamos a ver es a tener una experiencia visual, una especie de exposición virtual de Cervantes en las artes ecuatorianas. Estas son algunas de las ilustraciones de quienes nos cedieron, nos autorizaron la reproducción, para incluirlas como láminas en la primera edición. Y también en este pequeño libro, Ecuador en la ruta de Don Quijote, si alguien se interesa, podrá encontrar reproducida cada una de estas láminas. Por ejemplo, esta es una caricatura de Francisco Cajas, Pancho, del Comercio, que es la que abre los contenidos. Enseguida tenemos un fragmento de un vitral del español Guillermo Larrazábal, que se asentó en Cuenca. De hecho, allí hizo su vida y allí falleció en 1983. Es un vitral, bastante extenso, bastante amplio, pero aquí escogimos el fragmento central para reproducirlo como una de las láminas. Enseguida tenemos una obra de Eddie Crespo en el castillo, ¿no? Mientras Don Quijote está un poco perdido, en la otra parte las muchachas del partido están pues riéndose, burlándose de un personaje tan estrafalario y raro que ha llegado a esa posada que él toma por castillo. Seguimos con la siguiente gráfica. Este es un grabado que hizo Juan Cusco, es un grabador de aquí del Cantón Guano, provincia de Chimborazo. Este grabado fue hecho en el año 2004 a propósito de una exposición muy interesante que hubo en Quito con los gráficos de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que exhibieron buena parte de los grabados del Quijote que se hizo para la edición de la Academia de la Lengua de 1780, la famosa edición de Joaquín de Ibarra. Yo asistí a esos eventos porque me interesaba recabar todo lo que estuviera haciéndose en Ecuador. Y fui tan afortunado que en las memorias de este evento que está reseñado en el libro, se me invitó a entregar un aporte. Y allí se publicó la primera versión de este artículo Ecuador en la ruta de Don Quijote. Si seguimos, aquí tenemos, por ejemplo, una ilustración digital. Es decir, también la incorporación de nuevas tecnologías para la graficación del Quijote. Este es un artista lojano, un ilustrador, Ricardo Novillo, que hizo un texto llamado Carta Dulcinea. En el caso de la edición del Quijote, cada una de esas láminas fue complementada con fragmentos. En este caso, por ejemplo, ese fragmento muy hermoso que dice: yo no sé si la dulce mi enemiga sepa que yo la sirvo, solo sé decir respondiendo a lo que con tanto comedimiento se me pide, que sus cabellos son oro, perlas sus dientes, alabastro su cuello, marfil su pecho, etc. Y que nos parecía que era muy pintoresco, muy aparente como para generar un juego de intertextualidad entre la gráfica y aquel fragmento de la carta de Don Quijote a Dulcinea, que pues es portada aparentemente por Sancho Panza en uno de los equívocos más grandes, ¿no? La carta nunca llega, la carta se extravía, él simula haberla entregado, la reconstruye de memoria y es un absoluto fiasco.
Vamos a ver la siguiente ilustración. Este caso es un dibujo a lápiz bastante extenso de Luis Rivadeneira, en el cual grafica cómo Don Quijote es llevado a la fuerza a su aldea. De hecho, en el libro no se habla de que fue llevado con correas, ¿no? Pero es la visión del artista que imaginó otra manera de representar este capítulo. Una gráfica bastante hermosa, por cierto. Sigamos y tenemos un motivo muy parecido, pero desde una lectura muy distinta. Aquí, por ejemplo, hubo algunas dificultades. Si las dos ilustraciones hablan sobre el mismo tema, quizá una debía salir, pero como ambas tenían su mérito, preferimos dejarlas, ¿no? En este caso es el mismo pasaje, pero ilustrado de otra forma por Marco Chamorro, un ilustrador que, digamos, desfigura los barrotes y coloca una serie de monstruos, de endriagos graficados en esos ojos que son como los encantadores, los hechiceros que vigilan a Don Quijote en esta suerte de maldición que le obliga a ir de regreso a su aldea. La siguiente gráfica nos posibilita ver a Don Quijote combatiendo en lo que sería un gran lago de pez hirviendo. Esta no es es un pasaje que se alude en el Quijote, ¿no? No es que eso suceda, pero es una descripción de esos ambientes de fantasía en el cual Don Quijote combate con los endriagos. Y aquí lo vemos de caballeros portando una extensa lanza, atacando a esos monstruos en un lago de pez hirviente. Seguimos con el siguiente trabajo. Esto es de una riobambeña, arquitecta, caricaturista, Vilma Vargas Vallejo, que hizo un hermoso trabajo en acrílico que grafica a Don Quijote. También se ve unas patas de caballos, se ve algo así como las aspas de un molino. Un cuadro bastante hermoso, cuya reproducción también propicié en una serie filatélica que se emitió en el año 2015. Fue un proyecto que presenté a Correos del Ecuador, que nos permitió reproducir en estampillas postales las obras de Osvaldo Viteri, de Joaquín Pinto, de Carlomán Villota y en este caso de Vilma Vargas también. Continuemos y vamos a ver una obra de Eduardo Kiman. No es que Eduardo Kiman precisamente ilustró el Quijote o hizo un trabajo dedicado al Quijote, pero nos presenta a unos personajes que son muy parecidos a los penitentes que se ven en algunas escenas de ese capítulo, donde de pronto Don Quijote da con una procesión, en la cual es llevada en andas la Virgen María, acompañada de personajes como aquellos. En este caso quisimos hacer un homenaje a los artistas, al arte ecuatoriano, reproduciendo esta obra de Eduardo Kingman. Nos contactamos con la Fundación Kingman, nos autorizaron, nos facilitaron la diapositiva. Hubo mucha confianza hacia nosotros, se vio la seriedad del proyecto y no tuvimos ningún problema en que podamos reproducir cada uno de esos trabajos. El siguiente trabajo es de una artista de Esmeraldas, Don Quijote y la carreta de las Cortes de la Muerte. Es una hermosa lámina en el cual grafica un poco este mundo carnavalesco, este mundo en el cual la realidad como que se confunde con la ficción, con las alegorías, con los disfraces, con toda esta parafernalia de las Cortes de la Muerte, ¿no? Los titiriteros, los disfrazados, los artistas de teatro que por trasladarse de un pueblo a otro pueblo muy cercano prefieren mantenerse con los disfraces, lo cual genera esa desazón, esa alteración en Don Quijote, que aquí lo vemos como que desesperado sobre un caballo piafante. Y vean qué caballo más hermoso, más tierno. No es esa imagen del rocín flaco, ¿no? Sino más bien tiene alguna ternura, algún encanto. Lo mismo el burro de Sancho Panza, más bien un poco alterado, ¿no? Sancho no sabe a dónde mirar, si a la realidad o a esos espíritus que se le aparecen. El siguiente trabajo es un dibujo a lápiz de Miguel Yaulema, que es muy curioso, especialmente la parte del suelo, ¿no? Cómo logra romper ese suelo de piedra, el peso del caballo, preparándose a cometer esos molinos de viento. Lo curioso es que estos molinos no tienen nada que ver con los molinos españoles. Desde ese punto de vista, pues hay algo de quiche en este dibujo, pero decidimos mantenerlo. El siguiente es un óleo de Mario Ronquillo, un artista de Cotopaxi. Él pinta a base de manchas y va dando la forma a estos elementos. En este caso es un Quijote y Sancho Panza, pues en cabalgata. Aquí vale la pena contar algo. Todo libro es un aprendizaje y los aprendizajes, la verdad es que salen bastante caros, toman tiempo, recursos, pero sobre todo lo que no se recupera, que es el tiempo. Y de hecho, uno pensaría que un artista y un ilustrador es lo mismo, que ambos dibujan. Bueno, sí, pero la función
el resultado, las motivaciones, las proyecciones de sus trabajos son muy distintas. Quizás si volviéramos en el tiempo, yo preferiría hacer un Quijote o solo con artistas o solo con ilustradores, o más bien dos Quijotes, uno con artistas y otro con ilustradores. Quizá controlando un poco más el tipo de contenidos. Pero en todo caso, lo hecho está. Creo que la magia de Don Quijote, de su libro, en gran medida está dada por sus errores, por todos los rompederos de cabeza que esto ha propiciado. Por ejemplo, ese asunto famoso de los burros, por ejemplo, ¿no? Cómo es que esos errores, digamos, han dado lugar a muchas disquisiciones. Lo mismo el asunto de Ginés de Pasamonte, quien mismo escribió el Quijote Apócrifo, etc. Sigamos. Aquí vemos una obra muy bella, es una acuarela de Carlos Monsalve. Es un artista nacido en Colombia, nacionalizado ecuatoriano, y él hizo esta hermosa acuarela llamada Perfil, que también fue incluida en la serie filatélica que se hizo en el año 2015. Es un hermoso trabajo. La verdad es que yo pienso que la pelota sigue al jugador. Yo conocí a don Carlos Monsalve en el año 1995. Yo estudiaba en la Alianza Francesa y junto a la Alianza había una galería Imaginar. Y allí yo veía un perfil, una obra muy, muy hermosa de Carlos Monsalve, y allí pues con el tiempo decidí incorporarlo y no me equivoqué. Tan hermoso es ese perfil que está en el lomo, no sé si es que Vladimir tiene la mano y nos puede citar el lomo del Quijote. Exacto, si podemos, exacto. El lomo, si lo giras 90 grados. Si lo giras, no, 90 grados el lomo del libro. El lomo, exacto, exacto. Ahí tenemos ese rostro. Esa imagen la conocí en el año 1995 y realmente qué imagen más bella, fue incluida como una de las ilustraciones, en este caso muy significativa. La siguiente, si podemos observar, es un trabajo de Carlos Rosero, un ilustre paisano de los amigos de Manabí, artista de Chone, que grafica a su manera esta pelea con los molinos, en este caso reemplazándola por automóviles. La siguiente, vamos avanzando, es una tinta de Viteri, con alguna influencia picasiana sin duda, muy hermosa, esta forma de representar en manchas hechas en pocos segundos estos perfiles de Don Quijote y Sancho Panza sobre sus cabalgaduras. La siguiente, en cambio, es una serigrafía de Luis Stornaiolo. Es una obra en acrílico, en este caso donde los colores tienden a desfigurarse, a convertirse en manchas, pero hay un motivo central, principal, en primer plano, que es Don Quijote con su caballo muy blanco, muy rozagante, y en el fondo un Sancho que más bien se va desfigurando. Si avanzamos, tenemos un trabajo de Don Eloy Narea. Ustedes se fijarán que los artistas son de diferentes procedencias, ¿no? De Chimborazo, de Esmeraldas, de Manabí, en este caso es de Cañar. La idea era contar con artistas, de ser posible, de todo el país. Hasta donde se pudo, se logró aquello. En este caso, pues, don Eloy Narea, ya de avanzada edad, tuvo la gentileza de elaborar este óleo para la primera edición del Quijote hecha en Ecuador. Y la siguiente es un trabajo de don Félix Arauz. Él hizo 4 dibujos muy hermosos, así muy rápidos, a marcador y tinta, sobre motivos del Quijote. Escogimos este para la obra de la edición ecuatoriana. De todas maneras, quienes quieran conocer otras gráficas, otras obras de artistas ecuatorianos, las pueden encontrar en el libro. Allí hay, no sé, al menos unas 40 o 50 imágenes que pues a quienes interesen les puede agradar. Y siguiendo ya con este recuento, aquí en cambio vemos un trabajo de Vladimir Trejo. Este es el caso que les digo, ¿no? O sea, Vladimir es un ilustrador y es un artista. Y, por ejemplo, para mí esta obra tiene más de artístico, de mera ilustración, de mero complemento de una obra. Y, pues, de hecho, si es que volviéramos a hacerla, volvería a incluir porque tiene su mérito también. Un Quijote más bien pequeñito combatiendo con endriagos, con estos monstruos inmensos. Sigamos. Y aquí tenemos, en cambio, una artista de Quito, Alejandra Bedón, donde grafica un poco este mundo de las bodas de Camacho, ¿no? Donde caricaturiza a Don Quijote como una especie de espantajo, una figura muy triste. Pero también, ¿no? Las bodas de Camacho, digamos que son un capítulo muy comentado, muy célebre del Quijote.
Y vamos ya casi cerrando esto. Aquí tenemos un grabado de una cuencana, Juana Lloré. Ella hizo 2 trabajos, en este caso Don Quijote y la enamorada Altisidora, que es un pasaje, que diríamos bastante denso, porque por una parte está la diversión que los duques sienten al burlarse, al humillar a Don Quijote y a su escudero, pero por otra parte también como Don Quijote por primera vez se siente bien tratado, siente que esos mundos de fantasía, de castillos y de grandes recepciones son una realidad, son una verdad. Hace unos meses compartía con Vladimir un libro de Fernando del Paso que se llama Viaje alrededor del Quijote. Y ahí hay un fragmento muy interesante, muy curioso, muy audaz, porque habla de los duques y cómo tratan a Don Quijote. Y dice de los duques que son hospitalarios, que son generosos, que son divertidos, que son fiesteros, que son amigos de sanjuanadas, y pone punto. Y enseguida, punto seguido, dice, y se me olvidaba, también son unos cabrones y unos hijos de puta. Es decir, las impresiones que genera este trato cruel, porque lo que pasa en el castillo de los duques en verdad es un trato bastante cruel, lleno de burlas, lleno de escarnios hacia Don Quijote y su escudero, incluida pues el falso gobierno de Sancho, ¿no? Y avanzamos, aquí tenemos ya la lámina de Joaquín Pinto. Como les decía, pensamos que por ser un artista un poquito ya, no sé si llamarlo clásico, conocido, fuera de discusión, era el adecuado para ser puesto en portada. Pero de alguna manera quizá cometimos un pequeño fiasco porque colocamos esta gráfica que en realidad es una copia que hizo Joaquín Pinto. Joaquín Pinto tiene mucha obra original, sin duda, pero también tiene muchas obras que eran ejercicios que él hacía copiando motivos de otras procedencias. Por ejemplo, el famoso cuadro Auto de Fe. Vamos a ver, aquí tenemos un par de figurillas en arcilla que fueron talladas, fueron modeladas para ser incluidas también. Es un diálogo, un coloquio entre Sancho y Don Quijote. Y la siguiente, esta cierra el libro, se llama El último de Don Quijote. Es ya pues Don Quijote llevado a su sepultura, donde que también un poco se simula la escritura, estas memorias, estas gráficas que son las que trastornaron la mente de Don Quijote. Si cerramos el PowerPoint y volvemos a la sesión. Pues bien, esta ha sido de alguna manera una revisión a breves rasgos de estos pasos de Don Quijote en las artes, en las letras, en el pensamiento, en la poesía, en la caricatura de Ecuador. Por cuestión de tiempo no hemos podido hacer un PowerPoint más extenso, pero en todo caso en el libro ustedes podrán revisar, allí se reproducen estos fragmentos. Si tienen algún interés especial en profundizar en la bibliografía y en los estudios sobre el Quijote en Ecuador, hay muchísimas referencias que pueden ser de gran utilidad para cada uno de ustedes. Yo espero que este recuento haya sido de agrado de los que se han molestado en escuchar, en sumarse a esta sesión. Y si es que hay alguna pregunta, pues bueno, intentaremos contestarla. Muy bien, Franklin. Realmente muy, muy precioso lo que nos has conversado, muy, muy bueno, muy ilustrativo. Algunos, pues, tú tuviste la gentileza de obsequiarnos estos textos en tu visita a Manabí y yo de antemano lo había leído sobre el trabajo tuyo de recopilación sobre la historia de la influencia del Quijote en el Ecuador en un trabajo de las memorias de las jornadas cervantinas que se hicieron en Loja, que las dirigió el doctor Martínez, que también nos acompaña. Y como participaron en ese evento, personas de la Academia Ecuatoriana de la Lengua sacaron la Academia Ecuatoriana de la Lengua junto con la UTPL, sacaron unas lindas memorias y ahí está un recuento de lo que tú habías hecho y cuando yo lo leí, realmente me impresioné mucho de cómo uno puede buscar de diferentes lugares y toda la puesta en escena de lo que ha venido ocurriendo en el Ecuador. Quisiera preguntarte, Franklin, y después de mi pregunta, pues dejo abierto a los compañeros que deseen hacer también preguntas sobre el trabajo de Franklin. Algo que me llamó la atención, que está en las primeras páginas del libro, y es este manuscrito, este facsímil de este manuscrito, que reseña
sobre algunos ejemplares de la primera edición del Quijote que se trajo a América. Entonces, quizás nos puedes contar algo al respecto de cómo accediste a esta fotografía, de dónde la obtuviste, y un poco lo que entraña el concepto de que aquí se indica que hay ciertos libros, ejemplares de las primeras impresiones del Quijote que llegaron a América y cómo eso puede conectarse con este país. Bueno, ese es un documento procedente del Archivo de Indias de Sevilla y es un documento que da cuenta de los cargamentos de libros que se enviaban a América. En este caso de Quijotes. Actualmente están censados, hasta donde yo conozco, unos 14 ejemplares de la primera edición del Quijote, cada uno de los cuales, pues, digamos, es una obra valiosísima, ¿no? Son ejemplares de la Princeps. Probablemente alguno de ellos llegó a lo que hoy es Ecuador, a la costa, Guayaquil, pero pues Guayaquil ha sido muy castigada por los incendios, a lo mejor se destruyó allí. Otros habrán llegado, se sabe que a Lima, a México, Nueva España. Es decir, el Quijote estuvo presente en América, esa primera edición. En este caso hay un trabajo que vale la pena leerlo. Desde el título nos da claves interpretativas interesantes. Se llama Los libros del conquistador, de Irving. Y en este libro reconstruye minuciosamente qué tipo de literatura llegaba, las novelas de caballería, las obras de Cervantes, qué tipo de lectura en muchos casos se burlaba de la censura y lograba filtrarse en los hábitos de los pocos lectores, pero que de todas maneras accedían a ese tipo de publicaciones. Entonces, eso fue lo que nos motivó a incluir este documento. Fue publicado originalmente en España, pero pudimos acceder a una gráfica y la incluimos porque es una prueba fehaciente de esta temprana presencia del Quijote en América. En el caso de Ecuador, no les puedo yo asegurar que llegaron tales ejemplares. Es poco probable, es muy difícil. Si llegaron, seguramente se destruyeron. Pero en todo caso, don Modesto Chávez Franco, en sus crónicas de Guayaquil Antiguo, nos da a entender que ya en tiempos de la colonia, los años 1600, se representaban pasajes de novelas de caballería y pasajes del Quijote. Entonces es obvio que de alguna manera se difundió y eso dio lugar a una temprana presencia. Ahora, claro, esta presencia quizá no ha sido tan pródiga en nuevas derivaciones, en nuevos productos, pero ha sido innegable en todo caso. Si vamos, por ejemplo, a ediciones, hay países, digamos, como Argentina, como México, que hicieron las primeras ediciones en América. Déjenme ver si aquí tengo un dato, por ejemplo. Cuando se hizo la primera edición en Argentina, debe estar por aquí cerca, sí. Por ejemplo, la primera edición mexicana fue en 1833. En 1880 aparece en Montevideo el primer Quijote del Sur, en folletín. En 1898 aparece en Brasil. En Argentina en 1904. Pero la edición del Quijote de Ecuador tardó muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, 100 años después, en 2004, recién se pudo hacer realidad esta idea de que también el Quijote se vea reproducido o proyectado en una edición hecha en este país. Así que ese es el origen del documento. Hay una inquietud sobre de Carlomagno que habla de las ilustraciones de don Ivo Uquillas. Es un gran artista de Manabí, tuve la suerte de conocerlo en el año 2019 y yo le hablaba a Vladimir que sería pertinente si lográramos hacer una edición manaba del Quijote, pues sería formidable tener las ilustraciones de este gran artista que con unos trazos muy rápidos, muy consistentes, nos pondría en valor la obra de Cervantes. Muchas gracias, Franklin. Siga, Carlomagno. Hola a todos. Hola Franklin, gracias por darnos su tiempo pues, al Quijote en Manabí. Y sí, bueno, tenía algunas curiosidades. Yo creo que comentaba también en la parte de arriba que en Manabí muchos términos se conservaron y se conservan. Lastimosamente corren el riesgo de perderse hoy en día porque cada vez como que nos volvemos más como el resto del mundo, por decirlo así.
Puesto que es una expresión muy al norte de Manabí, muy coloquial. Cuando alguien, incluso los niños, cuando contaban o relataban cuentos o sus historias, usábamos en mi tiempo el puesto que. O sea, le estaba diciendo, aunque ya esto había sucedido, o porque esto había sucedido, ¿no? Era incluso como muletillas en algunos que a veces se usaba además, entre otros términos. En algún momento en nuestras tertulias yo trataba de averiguar a mi modo con el doctor Martínez si tal vez eso venía de la lectura del Quijote en el tiempo de mi abuelo, de mis tíos. Por ejemplo, mis tíos, ahora que lo recuerdo, usaban también bastante algo que está en el Quijote. Cuando vayas por la vaquilla, ellos decían, lleva la gamarrilla. Gamarrilla, pues es el cabo muy nuestro. En el Quijote está cuando te den la vaquilla, ve con la soguilla, que es un sinónimo. Pero digamos que es prácticamente el mismo refrán. Entonces yo trataba de obtener si el refranero se transmitió acá por alguna cuestión social de la gente que lo traía, o pudo haber sido, quién sabe, en el norte de Manabí se daban algunas cosas, se daban algunos accesos a cosas que el Ecuador no tenía ni idea. Entre ellos pudieron haber sido ya sean de o unos posteriores, ¿no? Y que pudo haber hecho que se quedara en el acervo cultural de nuestras parroquias que estaban un tanto aisladas, pues, ¿no? Hablo de Chone, Bahía, San Vicente, Pedernales. Estoy seguro que si vamos a lugares donde todavía la montaña hace un poquillo de barrera, aunque ya no mucho en estos tiempos, podríamos encontrar todavía muy vivos esos términos, algunos ya declarados hasta arcaísmos. Y la última, te hago dos en una, Franklin, para dar chance, es que veo en tus gráficas, además de la filatelia, unos que a mí en lo personal me agradaron mucho, que son hechos por Ponto Moreno Luján y por Vilma Vargas. Es el Quijote en un contexto latinoamericano del presente. Sí, de hecho, o sea, eso nos habla de una idea que mencioné al inicio, esa presencia cotidiana, ¿no? Y cómo se presta a muchas lecturas y relecturas e interpretaciones. Entonces, de allí es que un poco caricaturiza al presidente Chávez, a Correa, qué sé yo, al Metro de Madrid, es decir, a problemas actuales. Hay otra que lastimosamente conocimos un poco tarde, pero hay una caricatura de Bonil también sobre el Quijote, no la pudimos incluir. En cuanto a esta presencia, este influjo de los dichos, las palabras del Quijote en Ecuador, yo les recomendaría revisar un trabajo que se llama Algunos quijotismos en el habla ecuatoriana, de doña Piedad Larrea Borja. Está referenciado en el libro mío y nos va a dar las pistas justamente de cómo, si bien no solo en Manabí, sino en muchas partes, se pegaron estas frases, ¿no? Estos modos de hablar. No tengo en este momento muy claro para darte así ejemplos, pero desde luego hay palabras que son digamos, muy tradicionales, ¿no? De pronto para algunos países la palabra empanada, digamos, no tiene misterio, para Ecuador, por ejemplo, pero en otros casos era necesario aclarar, ¿no? Y hoy son palabras muy habituales, ¿no? Muy del habla coloquial, muy del habla diaria. En el caso de Manabí, pues ustedes mismos, Vladimir, hizo un interesante trabajo donde que se graficaban estos usos, estas pervivencias de ese lenguaje que no necesariamente son arcaísmos, ¿no? Pero son frases que, digamos, hablan de esta riqueza del español proyectado desde el libro de Cervantes. No sé si es que alguien más quisiera preguntar alguna cuestión. ¿Alguien que tenga alguna inquietud? Los amigos que participaron de la lectura también del primer ciclo, o también los amigos que están aquí en el salón, preguntar sobre generalidades que Franklin pues, nos pueda también compartir. Franklin, mientras nuestros amigos de pronto preparan su pregunta, yo te quiero preguntar algo sobre un tema que estaba leyendo aquí de esta edición ecuatoriana. Realmente no me canso de felicitarte, Franklin, pues quienes nos hemos sumado a esta lectura del Quijote. Nos llama la atención ver toda la cantidad de apuntes de pie de página,
de los diferentes ayudas que tú nos has nombrado en la primera parte de la exposición. Y tiene que ver, Franklin, con el tema de que tú haces una explicación sobre el texto usado y nos haces una aproximación al tema de la edición Princeps y que este texto que tú usaste es luego unos textos corregidos sobre esa edición Princeps. Entonces, porque te pregunto, Franklin, es si nos puedes explicar un poco sobre este tema del texto usado en el Quijote que pusiste tú aquí en esta obra, en virtud de que algunas veces se generan preguntas de las personas sobre la lectura del Quijote, bueno, ¿y cuál versión están leyendo? Entonces, explícanos un poco sobre esta nota que pusiste aquí, donde hablabas el texto usado para esta edición. La Princeps es de 1604, la primera parte, y de 1616 la segunda. Y ahí hay una dificultad. ¿Cómo reconstruir el Quijote? Se han hecho muchos esfuerzos. Hay textos famosos, por ejemplo, el texto fijado por Francisco Rodríguez Marín. Y hay ediciones que pretenden ser científicas, que acuden a una rama especializada en la reconstrucción de los textos, que es la ecdótica. Pero también hay otros textos que más o menos ya se han consolidado como clásicos. El de Martín de Riquer, el de John Hay Allen, a alguna distancia el de Diego Clemencín. Y aquí era un problema, o sea, tu pregunta es muy compleja, muy retadora. O sea, ¿qué edición usar? Nosotros usamos dos, la de John Hay Allen y la de, ¿qué les decía? De este otro español. La verdad es que estoy un poco confundido este rato. Y la idea era trabajarlas de alguna manera evitando dañar el texto. No íbamos a correr, de Martín de Riquer, digamos. No queríamos caer en el riesgo de corregir las Cervantes, porque eso habría sido, no digamos un sacrilegio, pero sí la posibilidad de crear errores, de crear nuevas deturpaciones. Un poco, ni siquiera inventar el agua tibia, habría sido bueno inventar el agua tibia. El riesgo era mayor, era meter nuevos errores en el Quijote. Es decir, eso nos llevó a ser muy cuidadosos con el trabajo del texto que se iba a usar. Y aquí, aparte de usar el de estos textos base de John Hay Allen y de Martín de Riquer, contamos con una persona que hizo una lectura de cada capítulo, digamos, línea por línea, en voz alta. Se demoró 20 días, 8 horas diarias. Por si acaso este dato pues, les motive a hacer algo parecido. Y ahí logramos tener un texto bastante limpio. Sin embargo, el texto es extenso, ¿no? Y pues de alguna manera siempre se nos fue una que otra errata. Como dice el mismo Quijote, de vez en cuando hasta el buen Homero dormitaba. Eso también nos pasaba, ¿no? Se nos va alguna errata, alguna deturpación. Pero en todo caso, frente al texto hemos procurado que sea un texto respetuoso de las reconstrucciones más conocidas que hay. Esto no es sencillo porque si nos ponemos a ver el facsímil del Quijote, yo he podido revisar el Quijote en facsímil, es pues un tanto complejo de leer, ¿no? No al grado de lo que implica un texto paleográfico, pero sí un texto hecho con tipografía rota, imperfecta, incompleta. Afortunadamente se han superado ya estas carencias y entregamos un texto legible. La edición tiene un enfoque didáctico. Esta parte lamentablemente pues yo no pude controlar del todo y las palabras que son explicadas están en cursiva. De todas maneras, solamente se aclara que eso, ¿no? De que se ha puesto así para que el lector en el pie de página sepa exactamente qué se le está explicando o qué se le está aclarando. Pero por lo demás, hemos procurado ser fieles al texto de Cervantes. Luego se hicieron ya ediciones en Ecuador, en buena hora que ya hay. Se hizo una de libreza, que no tiene notas, no tiene gráficas, pero en todo caso ya recupera el texto íntegro, yo supongo. Se hizo la edición manuscrita, seguramente no son muchos ejemplares, la del profesor Ángel Martínez de la ciudad de Loja, pero es una manera también de crecer, de darle nuevos pasos, nuevas páginas a esta historia del Quijote en Ecuador. Y en el caso de otra editorial, este momento no tengo el dato, se hizo una edición en la cual se recogen los principales capítulos
y se omiten pasajes que de pronto no contribuyen a una lectura fluida. Esa lectura se hizo esa edición se hizo en Quito, la imprimió Imprenta Mariscal. Debe cubrir más o menos un 60% del texto original, pero también vale la pena porque en muchos casos una primera aproximación al Quijote es mejor que se la haga evitando los cuentos intercalados, la novela del curioso impertinente y más bien centrarse en las aventuras. No digo esto como lo ideal, pero sí como una motivación para que luego el lector ya atrapado, ya cautivado, ahí sí se enfrente a la edición completa, que tampoco es una cosa compleja del otro mundo. Yo creo que con un buen tren de lecturas la va a cometer y sobre todo lo que se espera es que la vaya a disfrutar. Franklin, perdón, bueno, puede intervenir, creo que no hay otra pregunta por el momento. Entonces, Franklin, justamente ahora que Vladimir tocó esa pregunta era algo que venía resonando, porque siempre, alguna vez mientras leíamos el tomo 2, me parece, alguien apareció con que había una reproducción del tomo 1, pero trayendo a colación o, por decirlo así, actualizando ciertos términos del Quijote original. Y ahí suele haber un peligro enorme. Yo lo digo en un sentido de que ahora, por ejemplo, yo soy muy fan de los libros de Homero, la Ilíada, y ahora me encontré con una edición argentina que trata de hacer un buen trabajo, pero en un momento me daban ganas de encontrar el email del editor y mandarle una carta. O sea, lo que él entendía al tratar de interpretar el griego con el español actual, en ciertas partes deformaba el texto, llegando a poner ridiculeces como que, por ejemplo, Odiseo en la Odisea era llamado fecundo en ardides, y él, porque no entiende la palabra ardí, que significa maña, le pone el de los muchos caminos, que no era un halago que se usaba generalmente. Para mí fue un atropello. Y él, con muy buena intención, este editor, tratando de que le llegue a gente más, o que le entienda más y que no aparece la palabra maña, para mí estaba destrozándola. A un punto en que no pude seguir más y dejémosle ahí. O sea, mejor busco mi libro viejo que va a estar por ahí y lo sigo. En el Quijote podría haber lo mismo. ¿Hasta qué punto actualizar términos sería conveniente? Por ejemplo, ahora tú nos pones algo muy interesante, que aparezcan los pies de página a la derecha, que no serían pies, sino laterales, pues bueno. Sería una opción, pero ahí al punto de cambiar dentro del texto mismo el término, ¿qué tan viable lo verías? Bueno, cambiar sería una intromisión, pues, ¿no? Sería algo, no diría ni siquiera una irreverencia, sino un despropósito. El texto está, y en el caso de que quienes, pues, tenemos esta satisfacción de leerlo en su lengua original, el español, pues sería un atrevimiento realmente. Pero en las traducciones sí se ha dado mucho de lo que tú dices. Hay el caso de traductores al inglés que no han entendido todos los idiotismos, es decir, frases muy propias de un idioma que no pueden traducirse a otro, y han cometido algunos atropellos o en algunos casos anecdotazos, llamémoslo así. Por ejemplo, hubo un traductor norteamericano que quiso traducir esa frase que dice tomarlas de Villadiego, que para nosotros significa pues agarró el camino y se fue, así de sencillo. Pero él no entendió el sentido de esta expresión y puso, tomó el camino de la villa de Don Diego, que no tiene nada que ver, o sea, es una ocurrencia de esta persona. Eso en el caso del Quijote, es decir, sería irrecomendable. Yo creo que si podemos colocar, es preferible colocar una nota de pie de página equivocada que tomarse la atribución de cambiar el texto. Porque en estos cambios se pueden cometer muchos atropellos. Acuérdate de la famosa edición de la obra completa de Jorge Carrera Andrade, que pues dio lugar a muchos disparates y a una gran vergüenza para la casa editora, la Casa de la Cultura, que tuvo que guardar la edición porque, digamos, había mucho descuido, mucha atribución inaudita en ese trabajo de traslación. De allí, pues que sin duda lo que estamos combinados es de ser cuidadosos y respetuosos del texto original. Así que pues yo creo que vamos concluyendo ya. No sé si hay alguna pregunta adicional. Si no, pues yo les invitaría a quienes deseen, pueden contactarse conmigo en redes sociales. Disponemos todavía de algunos ejemplares del libro. Si alguien desea adquirirlo, pues nos podemos poner en contacto, no hay ningún problema. Igualmente puede servir como puente los amigos del Club de Lectura de Don Quijote de Manabí.
en caso de que alguien quisiera adquirir este material, que además es muy económico, para que pueda proseguir la lectura y que luego, a lo mejor sobre el libro leído, podemos hacer un nuevo conversatorio para terminar de conversar algunos puntos que pues todos, incluyendo yo, necesitamos quizá desmenuzarlo un poquito más. ¿Cuánto es el...? Mauricio tiene una pregunta. Siga, Mauricio, por favor. Ya, sí, buenas tardes, muchas gracias. Se dice que el segundo tomo del Quijote le cambió de hidalgo a caballero, porque un año antes un tal Avellaneda había plagiado el segundo tomo del Quijote. La pregunta es, ¿ese plagio es una versión del segundo tomo de Quijote según Avellaneda o le copió, le robó, digamos, al segundo tomo de Cervantes? Y que dice, por eso es que le cambió, en vez de que el segundo tomo salga como el hidalgo, le puso el caballero para diferenciarle del plagio. Bueno, primero sale el Quijote, el primer tomo, en 1605. Sí. El Quijote de Avellaneda, si no estoy mal, es de 1614. 14, sí. Y de alguna manera es un hecho afortunado, porque ese Quijote espurio, falsificado, apócrifo, es lo que motiva a Cervantes a darle un giro a su Quijote propio y a terminarlo además, que es fundamental. Quién sabe si a lo mejor no se publicaba esa segunda parte apócrifa, no llegaba a conocerse la obra como la hizo Cervantes al final. Esta obra no vale la pena leer el Quijote de Avellaneda, no es tan complejo conseguir, pero es una imitación que está a mucha distancia del estilo, de la riqueza, de la comprensión de los personajes. Pero no solamente aquello, sino que entraña un enigma del cual se ha discutido muchísimo. ¿Quién se escondía detrás de Avellaneda? Porque es un seudónimo, no es un nombre real, para tomarse los personajes, las aventuras de Cervantes y darles un giro. Cervantes, al conocer este Quijote apócrifo que ya circulaba, una edición pirata, una edición espuria, de alguna manera pues podemos suponer que monta en cólera, pero como dije, se motiva a continuar. Y lo cierto es que Cervantes se venga del autor de este falso Quijote de una manera muy singular. No revela su identidad. Con el tiempo se han propuesto muchas hipótesis sobre quién pudo ser el autor de ese falso Quijote. E inclusive hay quien dice que era el mismo Cervantes, lo cual no tiene mucho sustento porque el habla es de otra región de España. De todas maneras, yo les recomiendo leer el libro de Martín de Riquer que se llama Avellaneda y Pasamonte. Es un libro delicioso que se puede leer como una novela policial, porque resulta que todo apunta a que quien se escondía bajo la identidad de Avellaneda era Jerónimo de Pasamonte, quien fue compañero en las pendencias, en los combates en los que participó el soldado Cervantes. Pero parece que era enemigo suyo, parece que le hizo más de una trastada, más de una granjería. Y Cervantes se venga de una manera elegantísima. Lo caricaturiza como Ginés de Pasamonte, ¿sí? No le pone su nombre propio, Jerónimo de Pasamonte, pero sí lo pone como Ginés de Pasamonte. Y hay muchos paralelismos entre el personaje y el escritor. Existió Jerónimo de Pasamonte, hizo su autobiografía. Ginés de Pasamonte, cuando pues, se produce el capítulo de los Galeotes, habla y se manifiesta sobre su autobiografía. Y se publicó la autobiografía de Jerónimo de Pasamonte. Es decir, como que Cervantes lo trata muy mal. Y es lo curioso, que el único personaje de la primera parte, a más allá de Sancho y Don Quijote, quiero decir, ¿no?, que se repite en la segunda es el Galeote, Ginés de Pasamonte, un ladrón taimado que traía sobre sí más cadenas que todos los demás, porque sobre sí traía más delitos y crímenes que todos los demás, un delincuente muy temido. Entonces, si es que leemos este libro sobre Pasamonte de Martín de Riquer, nos vamos a divertir y leerlo quizá como una novela policial, porque a mi modo de ver desentraña el misterio de quién estaba detrás de esta falsa identidad de Fernández de Avellaneda. No existió ese escritor, y si existió, pues habría sido escritor de un solo libro. Ahí también alguien planteó aquella posibilidad. Me parece muy plausible la hipótesis de Martín de Riquer de que quien escribió la segunda parte apócrifa, es decir, falsa, espuria, pirata, fue el tal Jerónimo de Pasamonte bajo una identidad, digamos, simulada. Y allí, pues,
uno va viendo cómo el Quijote es un juego de espejos, porque ese personaje, que es el único que se repite, aparece, pero aparece de una forma misteriosa. No es que reaparece como jinete de pasamonte, como Galeote, aparece como el titiritero, que se ha cambiado de identidad, que lleva un parche en el ojo, que lleva el mono adivino, sí, para lucrar, para, digamos, sobrevivir del mostrar el teatro de títeres. Pero en realidad bajo él se oculta un personaje perverso, que es el jinés de pasamonte de la primera parte, el Galeote más taimado de todos. Sí. Profesor Martínez. La segunda parte del Quijote está fechada la publicación en octubre del 15. Cabe pensar que si lo que dice Franklin es el 14, hay una teoría Ahí, no se preocupe. Puede en haberme la equivocado, que... no se preocupe de eso. No, sí, no, es el 14. El Quijote apócrifo, como bien dices tú, Franklin, es el 14. Ah, ya. Pero cabe pensar que si el Quijote de Avellaneda está escrito en el 14 y la segunda parte está escrito en octubre del 15, hay una teoría en la cual está documentada, parece ser, cuando Cervantes está escribiendo el capítulo 59 de la segunda parte, es cuando él sabe exactamente que ha aparecido publicada una segunda parte. De tal manera que se observa que a partir de ese capítulo 59, los restantes hasta el 74, es como si Cervantes se diera mucha prisa. Hay que tener en cuenta que si que aparecen en octubre del 15 y Cervantes muere en abril del 16, estamos hablando de apenas 9 meses, ¿no? 3, 4, 7 meses, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Sí, estamos hablando de 7 meses, ¿no? Con lo cual, Cervantes ya tendría escrito algo del que obviamente le tuvo que afectar, ¿no? Luego lo que dice Franklin es cierto, ¿no? El único que tuvo que saber quién es ese Avellaneda es el propio Cervantes, que curiosamente en el prólogo no lo nombra. No lo nombra. Otra teoría, como bien dice Franklin, aparte de lo que dice Riquet, es que puede ser incluso Lope de Vega, o un círculo, o alguien en torno al círculo de Lope de Vega, ¿no? Porque en el prólogo, yo si queréis os lo comparto aquí, hay algunas referencias a un familiar de Santo Oficio, alguien que ha recibido las órdenes tal, y coinciden las fechas con Lope de Vega. Pero también es una teoría muy aventurada, ¿no? Lo que sí es cierto es que Cervantes ya tendría escrito algo. Y hay quien apunta el capítulo 59. Porque a partir del 59 hasta el 74, los capítulos son muy cortos en comparación con los anteriores. Eso es. Bueno, pues es evidente que don Miguel de Cervantes ya no vivía el tiempo que le sobraba, sino el tiempo que le faltaba. Y en tal razón, pues sí es muy plausible esta consideración de que debió un poco apurarse para acomodar. Y si es que forzó su historia, yo creo que la forzó con maestría, porque es un capítulo muy, digamos, una secuencia muy interesante donde aparece este personaje bajo otra identidad, bajo otros atributos. Y efectivamente es muy conocida también la posibilidad de que haya sido Lope de Vega o una persona de su círculo quien quiso zaherir a Cervantes, burlarse. Recordemos que siempre había esta suerte de dependencia, esta suerte de celo, de considerar, de lanzarse pullas, especialmente de parte de Lope de Vega, donde lo pues, consideraba como un mal poeta y tachaba de necios a quienes leyeran y alabaran al Quijote. Entonces, pues desde allí hay una serie de indicios que da para, digamos, fascinarse un poco más con esa historia que tiene su densidad y sus entresijos que hasta hoy no terminan de descifrarse y seguramente pues no terminarán. Franklin, efectivamente ese tema del autor del Quijote de Avellaneda pues es uno de los grandes acertijos de la literatura universal. Y me quiero referir un poco a lo que indicaba Mauricio Cuesta, al nombre que toma la segunda parte, porque la primera parte es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y en la segunda parte, que van a la misma casa de impresión,
usan las mismas casi imágenes y le ponen en la segunda parte el ingenioso, ya no Hidalgo, sino Caballero Don Quijote de la Mancha, porque en la versión del Quijote de Avellaneda, ella salió como la segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, o sea, segunda parte del ingenioso Hidalgo. Entonces, Cervantes, al sacar su publicación, en la cual quería pues mostrar, no podía colocar el mismo nombre, precisamente le cambia la palabra Hidalgo a Caballero para generar esa diferenciación y coloca el término el ingenioso Caballero, porque ya el Quijote de Avellaneda estaba usando la segunda parte del ingenioso Hidalgo. Entonces, claro, estas cosas uno se sirve de leer a los críticos que podrían también acudir a alguna interpretación que no sea la correcta, pero de alguna manera, pues uno para elaborar estos comentarios, pues se sirve de aquellos que previamente los han publicado. Y también decía que el término naturalmente de Alonso de Avellaneda, es que Alonso ¿no? Fernández. Alonso Fernández de Avellaneda, hace la alusión también posiblemente pues al Quijote, en tanto pues el Quijote era una persona avellanada, y Alonso pues en tanto del término, del nombre que también pues el Quijote usaría. Claro está que ese nombre está dispuesto en la segunda parte, más no en la primera. Entonces, hay un elemento interesante. Mira, en la primera parte, este hombre se asume a sí mismo como hidalgo, se da el título de don, se hace llamar don, sin tener los atributos para que lo llamen así. Y se hace ordenar caballero, es decir, pasa a ser caballero. ¿Sí? De allí que también por eso cambia el título, porque ya no es un simple hidalgo, sino está ordenado a caballero. Obviamente, esta ordenación es muy caballeresca, porque no tenían valor las ordenaciones que se hacían bajo burla o escarnio. Y Don Quijote pues nunca podía ser caballero, nunca lo fue. Fue ordenado en una venta que él tomaba como castillo, no usándose un libro sagrado, sino un simple registro de la paja que se daba a las bestias. No se usaba pues propiamente unas armas ni una ceremonia de rigor. Es simplemente seguirle el juego a este personaje. De allí pues que, digamos, Alonso Quijano nunca es caballero. Pero ese justamente es, digamos, el encanto del libro, ¿no? Cómo su ideal logra sobreponerse a todo ese contubernio de adversidades, ¿no? Y en el caso del libro sí, hay este cambio, por las razones que ustedes muy acertadamente han mencionado, pero también por el hecho de que en la primera parte pues comienza sin ser caballero y en la segunda ya es caballero, aunque sea en su fantasía, aunque sea en este juego carnavalesco. Carlomagno. Tal vez, y se pone muy interesante esto, teniendo aquí a personas que podrían hacer la investigación en su momento dado. Tal vez Franklin, el doctor Martínez, Teresita, Vladimir, no sé, bueno, Mauricio Cuesta, veo que tiene el conocimiento, pero no, creo que no nos conocemos personalmente, pero hay algo que la crítica llama el estilo. Si tenemos un sospechoso, que en este caso sería Lope de Vega, ¿qué tanto hay del estilo de las obras de Lope de Vega en el Quijote apócrifo? Algo de lo que no se puede librar el escritor, eso decía mi maestro de literatura, es del estilo. Aunque lo intente cambiar, aunque trate de hablar como otro, aunque trate de disfrazarse, tarde o temprano el estilo, que es algo bueno, porque nuestra huella digital también nos traiciona y nos deja aflora. Es imposible deshacerse de él. Y yo sí me he notado eso en cuestiones que uno escribe. Yo digo, bueno, trato de escribir como un profesor mío, pero no, tarde o temprano termino siendo yo. No puedo quedarme mucho tiempo en el papel que no me pertenece, ¿no? Esta sería una parte hasta cierto punto detectivesca. Otra podría ser cuadrando fechas. Y es curioso porque el Quijote de Avellaneda obviamente debió haber sido un libro no permitido por el rey.
en el Quijote se ven los permisos, el Quijote original de Cervantes, los permisos para la España de ese tiempo, cualquier tipo de impresión debe ser revisada muchas veces antes de que el rey diera su permiso de impresión. Esto para asegurarse que no tiene nada contra las buenas costumbres de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, contra la corona, y ahí se daba el sello. Si bien el Quijote de Avellaneda tal vez no pasó todo esto y fue hecho en imprentas clandestinas, por decirlo así, como trata de mostrarlo también en el Quijote en el segundo tomo, ¿no? En un capítulo, en un episodio en específico, pero debieron haber quedado huellas de eso. No creo que, por ejemplo, el Tribunal del Santo Oficio se haya quedado de brazos cruzados sin hacer pesquisas de dónde o cuándo pudo haberse impreso esta segunda edición apócrifa. Es muy retador esta inquietud y muy pertinente, sin duda. Yo pensaría que echa la ley, echa la trampa. La edición pues no contó con, digamos, todas las formalidades del caso y llegó a hacerse. En cuanto al estilo, bueno, es una pregunta ya para especialistas, pero entiendo que hay muchos giros, muchas formas de hablar que no son propias de Cervantes y que delatan que pues lo hizo otra persona, probablemente de tal región, tales frases propias de Aragón, por decirlo, ¿no? Que están presentes de forma recurrente. Sobre todo los estilos, las falsificaciones, hay muchísimos casos, muchísimos episodios. En estos días yo ando entretenido viendo la serie Bolívar. Y pues bueno, ahí nos presentan a su manera, a la manera en que el guionista, que el productor entendió lo que es Manuela Sáenz. Mira que hace unos años se publicó un libro que lastimosamente terminó siendo un fiasco. Era Manuela Sáenz, sus diarios y cartas íntimas, algo así. Y se reproducían los manuscritos, aparentemente del siglo XIX, con escritura, con palabras de Manuela Sáenz a Bolívar y de Bolívar a Manuela. Y resulta que esas cartas fueron vendidas a quien tenía un museo particular dedicado a Manuela Sáenz y resultaron ser falsas. Sencillamente, pues alguien se fijó en la afición, en la admiración que tenía esta persona y le vendió pues algo que era una absoluta falsificación. Es decir, siempre hay este riesgo, esta posibilidad, ¿no? El mismo caso de Cervantes. Hace un par de años comenzó a publicarse una biografía muy, muy llamativa de Manuel Lucía Mejías. Y allí se reproducen algunos presuntos manuscritos de Cervantes. Uno de ellos muy curioso, donde manda a un muchacho a que retire 20 ejemplares del Quijote. Es una cosa muy prosaica, pues, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió falsificar. Y otra persona con mucha más pericia demostró que eso también era falso, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino también desde el punto de vista físico, ¿no? Alguien imitó la firma de Cervantes para un poco a la posteridad tomarle el pelo con esta broma. Profesor Martínez estaba mostrando aquí unas... La teoría... A ver, aquí tenemos la primera parte, que es del 5, ¿no? Y tenemos la segunda parte, que es del 15, ¿no? Lo que ha dicho Franklin es lo que yo diría, ¿no? Aquí aparece el término caballero y aquí el de hidalgo. Entre medias todos sabemos que lo que dice Franklin es cierto, ¿no? Todo se funda en un error, que solo funciona en la cabeza del personaje. Esta es la segunda parte, es decir, entre esta parte y esta, aquí aparece esta. Ajá. Es la del segundo tomo del ingenioso Hidalgo, ¿no? Y ve que es natural de la villa de Tordesillas. En Tordesillas es famoso porque se firmó el Tratado de Tordesillas en que España y Portugal se dieron el mundo, ¿no? Y aquí aparece, esto es falso, ¿no? Licenciado en Tarragona, con licencia en Tarragona, en casa de Felipe Roberto en el 14. Pero en esta parte se publica en octubre del 15. Y en el Quijote apócrifo, en está sombreado en rojo, lo que digamos, el que teoría hiciera el Quijote, censuraba a Cervantes, el que fuera obviamente manco y viejo, ¿no? Si lo comparamos, creo recordar que lo tengo, no sé si lo tengo por aquí, no sé dónde lo puedo tener, ¿no? Aquí lo dice: lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco.
como si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo, que no pasase por mí, o si mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes y esperan ver los venideros. Si mis heridas resplandece en los prólogos, de quien las mira, son estimadas al menos en la estimación de los que saben dónde se cobraron. El soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en su fuga, y es esto en mí de manera que, si ahora me propusieran y facilitaran lo imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella. Las que el soldado muestra en el rostro y los pechos, estrellas son que guían a los demás al cielo de la honra y al de desear la justa alabanza. Y hace de advertir que no se escribe con las canas, sino con entendimiento, el cual suele mejorarse con los años. Digamos que esto es lo que rezuma el dolor por el que se le ha notado de viejo. Quiero recordar que aquí, y digo, dice el del prólogo del Quijote apócrifo, y digo que Mano pues confiesa de sí que tiene solo una, y hablando tanto de todos, hemos de decir de él que como soldado tan viejo en años, cuanto mozo en bríos, tiene más lengua que manos. Pero quéjese de mi trabajo por la ganancia que le quito de su segunda parte. Más abajo dice, esta es la edición de las obras, más abajo dice, no podrá por lo menos dejar de confesar, tenemos ambos un fin que atestará la perniciosa lección de los vanos libros de caballería tan ordinaria en gente rústica y ociosa. Si bien en los medios diferenciamos, pues él tomó por tales el defender a mí, y particularmente a quien tan justamente celebran las naciones más extranjeras, y la nuestra debe tanto. ¿A quién ofendería 1000 Cervantes? Y la nuestra en tanto, por haber entretenido honestísima y fecundamente en tantos años los teatros de España. A Lope de Vega. Lope de Vega, con estupendas e innumerables comedias, con el rigor del arte y del mundo. Recordar que al final de la primera parte, el discurso que tiene con el canónigo es o sigo lo tradicional, cambio, ¿no? Sigo la poética de Aristóteles con las unidades del tiempo de acción, o la teoría que hace Lope para entretener al vulgo. Innumerables comedias con el rigor de arte que pide el mundo y con la seguridad y limpieza que de un ministro de santo oficio se debe esperar. Con lo cual, parece ser que Matías Porras, que es corregidor de justicia, Lope de Vega afirma que Lope de Vega era familiar de santo oficio desde 1608 y se ordenó sacerdote de menores en el 14. Qué coincidencia, ¿no? Que es la edad, la fecha en que se publica este apócrifo, ¿no? Bueno, esto es... Bueno, o sea que esa es una teoría, ¿no? No sé si hay más por aquí. Que lo que hemos dicho es, Cervantes recibió la orden del Santísimo Sacramento de los Trinitarios. Él está enterrado aquí en Madrid, en el centro de Madrid, en la iglesia de los Trinitarios. Una teoría es que Cervantes ingresó en los Trinitarios porque era tan pobre como para no poder pagar su entierro, ¿no? Para que su entierro. Y obviamente Cervantes no se ha encontrado. Lo que encontramos aquí, creo recordar que lo enseñé la semana pasada, que lo tengo por aquí. He encontrado apenas unos huesos, pero no se puede certificar que sean de Cervantes, no hay forma humana de extraer el ADN de aquí, ni creo yo que haya descendientes de Cervantes ahora como para que se pueda cotejar, ¿no? Todo esto apareció dentro de una especie como de cajón, las tachuelas, unos clavos que formaban la letra MC, que yo a pensar que era Cervantes. Aquí hay restos también de mujer, con lo cual quieren pensar que también pudiera ser de su mujer, ¿no? Cuando se casó en Esquivias, ¿no? Pero también había distintos enterramientos, por lo cual nunca se ha podido encontrar. Esto costó mucho, el centenario, y nunca se ha podido certificar que Cervantes, ¿no?
Con lo cual, o sea, ¿no? Con lo cual el personaje que le está censurando, creo recordar que dice, bueno, conténtese con su Galatea y para de contar, conténtese con su Galatea y comedia sentosa, que esos son los más de sus novelas, y no nos canse. Esto es lo que yo puedo recabar como para medianamente justificar que pudiera ser, como dice Frankie, no Lope de Vega, pero sí alguien adscrito al círculo de Lope de Vega. Pero no hay nada demostrable. Astrana Marín, en todos los volúmenes de la enciclopedia de su vida ejemplar heroica, dice que incluso para gloria de propio Cervantes nunca se sabrá. Lo que sí es cierto es que él lo pudo nombrar, es decir, él pudo nombrarlo en su prólogo, aquí, pudo nombrarlo, y no lo nombra. Porque aquí pudo poner, no deja de sentir que, aquí nombrarlo, aquí podía haber puesto, que tal, me hayan dicho que soy viejo y manco. ¿Por qué no lo nombra? Eso es una de las cosas que a mí me llama siempre la atención. Yo creo que no lo nombra, esto es muy gratuito, porque sabía el valor de la novela y no quería que el nombre falsificador o apareciera en su propia obra. No es medio tenía, no me da cuenta. Vladimir, veo que colocaste transcribiste la licencia. Esa licencia es falsa, pues, obviamente, ¿no? Suponemos. Nos, bueno, la copié de ahí. Hay un PDF que puse ahí en el chat. Ese es un PDF del Quijote de Avellaneda para los que quieran pues descargarlo. Entonces, asimismo como el Quijote, en la primera parte de las aprobaciones y licencias, aparece también el texto, pero no conozco pues con detalle, pero llegaría a pensar que sí es una licencia real que se pagó. Me daría la Entonces, impresión. era claro, si el libro estaba con licencia oficial para imprimirse, nadie lo iba a permitir, nadie iba a tratar de destruir las placas en las imprentas. Y si es así, la corona sabía, y el Santo Oficio sabía quién rayos estaba detrás. O sea, eso fue un contertulio ahí para una vida joderle la obra a Cervantes. Y debieron haber estado involucrados personas de altos puestos de la nobleza y realeza del entonces. Entonces, si esa obra podía ser impresa con permisos reales, que de hecho sí fue emitido oficialmente, y que hay quienes se llevaron a la tumba toda la conspiración para dañar la obra de Cervantes. Pero como bien dice, la historia les dio un revés. Ahí tenéis Cervantes más famoso todavía. la edición de cátedra, está aquí. El Quijote apócrifo. Yo lo tengo aquí en casa y arriba en la biblioteca. Oh, el impreso. Sí, ¿se ve? Se fue. Lo digo por si alguien lo quiere leer, ¿no? Sí. En las sinopsis que hacen del Quijote de Avellaneda, pues se habla que de alguna manera desfigura un poco al personaje en su parte, Claro. reflexiva. Termina el Quijote en un manicomio, un lugar hospicio para personas enfermas de la mente. Claro. Sancho Panza, un borracho de las tabernas. Entonces, unas cosas así. Entonces, hay un acto deliberado al escribirlo de tratar de rebajarlo al personaje, como de ofenderlo. Y de hecho, en el prólogo, el que dice que es Alonso Fernández de Avellaneda, pues hace una mención directa a su primer autor del Quijote y lo nombra pues Cervantes y le hace mención de viejo, de manco y lo que acaba de demostrar el profesor Martínez. Interesante estas historias entre la literatura para llevarnos un poco a
a vivir el universo literario y las formas como se dan. En las últimas sesiones, efectivamente, de la primera parte, estábamos hablando sobre cómo, en cambio, Cervantes hace esa mención de Lope de Vega, del teatro, y la hace una mención, de alguna manera, haciendo de menos al trabajo de Lope de Vega. O sea, se ve que había pues un conflicto, y es evidente que Cervantes pues toma esto, y naturalmente debió haber sido también una respuesta de Cervantes a lo que Franklin decía cuando Lope de Vega pues también se refería al trabajo de Cervantes. Pues había cierta riña de lo que se puede entender, y los que registran estos estudios, la historiografía de la época, permite ver que habían estos conflictos en los escritores. Y de alguna manera, pues ahora la gente se pelea en el Twitter, en las redes sociales. En aquella época la oportunidad de lanzarle una palabra que quedara colgada para los que quieran luego leerla era en sus mismos textos de publicación. Entonces, es como entendible que en sus mismos registros de libros hagan menciones de terceros. Compañeros, preguntas, algunas preguntas para que vayamos cerrando ya este encuentro muy agradable. Inquietudes que tengan, amigos. Inquietudes que puedan tener. Franklin, si te escuché bien, para aclaración, después de esta primera edición que tú nos las has presentado, hay una segunda, o sea, hay otra edición de otra casa editorial con el texto del Quijote impreso desde el Ecuador. Sí, de Libreza. Ya. ¿Viene también así con ayudas? ¿Viene con no, cosas complementarias? No hay gráficas, no hay notas, solamente el texto. Oh, ya. Y 2005. el resto no hay más. Que yo sepa, no. Bueno, en el Ecuador lo que hay es la edición en cuanto a impresas, ¿no? Porque lo que hay es la edición manuscrita, que la hablábamos la otra vez, del profesor Ángel Martínez de Lara, quien pues también en su momento pues es muy interesante la historia de cómo se genera esta edición manuscrita. Tiene la connotación y la significación que tiene el desarrollo de este trabajo es realmente muy interesante, y nos honra que haya sido generado desde el Ecuador, de que un hermano ibérico que residiendo en estas tierras haya hecho desde el Ecuador para el mundo un evento que realmente es único, que en su momento pues comentarlo también nos traerá una buena tarde de tertulia. Amigos, sin más que decir, salvo que quieran dar alguna pregunta más, o Franklin, profesor Martínez, por favor. Mira, por cuestión de tiempo, pues yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes que han aportado con el bien más valioso, el bien que no se recupera, que es el tiempo para este encuentro. Yo quiero reiterar mi felicitación a los organizadores por estas lecturas sostenidas desde hace ya años que vienen realizándolas. Quiero agradecer también a Stalin Flores y la Red Ecuatoriana de Pedagogía, que nos ha permitido llegar en este caso pues con una señal continua, con buenos equipos. En mi casa habría sido realmente lamentable permanecer. Me gustaría recibirlos, eso sí, habrá ocasión. Y quiero corresponder los atentos saludos de doña Adriana Grijalva, que ha tenido la gentileza de mandarnos un mensaje en el chat. Y invitarles a que si alguien desea adquirir este libro, estamos a las órdenes. Han compartido ya el celular, vía celular, vía WhatsApp o en el Facebook, Franklin Cepeda Astudillo. Con mucho gusto nos podemos poner de acuerdo si alguien interesa en tener este libro Ecuador en la Ruta de Don Quijote. Y también al profesor Martínez un agradecimiento por esas ilustraciones siempre eruditas que han complementado esta conversación. Sin más, pues muy agradecido de cada uno de ustedes. Esperamos vernos pronto y que superemos esta etapa compleja para la humanidad. Muchas gracias.